Bien, buenas tardes con todos, soy el doctor Gabriel Ponce y hoy día vamos a hablar de la segunda clase del curso que es tomografía patológica. Bien, ya habiendo tenido los conceptos de una tomografía cerebral normal, ¿no? Eh, las estructuras que habitualmente se ven en un cerebro sano, como se ven en tomografía. Ahora vamos a pasar a conocer las imágenes patológicas principales y su asociación clínica, ¿no? Entonces, vamos a tratar principalmente lo que serían edemas cerebrales y los tipos de sangrados que hay. Ya también, obviamente, esos tipos de edemas son secundarios a patologías de base, ¿no? No son solamente eso. Entonces, acá ya podemos ver en la mayoría de tomografías patológicas que van a ser imágenes contrastadas. No vemos acá una tomografía cerebral con contraste, se ve acá la arteria cerebral media, ¿no? Que lo vamos a ver con más detalle en la clase de angiología, de, de imágenes angiográficas, ¿no? Y vamos a ver acá ya el primer tipo de edema, que como lo vemos acá, va a ser una hipodensidad. Una hipodensidad que en este caso está circunscrita, concentrada sobre todo en la sustancia blanca, ¿no? Frontoparietal del lado izquierdo, ¿no? Acordamos que, como estamos viendo, el corte tomográfico es invertido. Ya ese es el lado izquierdo y ese es el lado derecho, ¿no? Bien, ahora este tipo de edema va a ser un edema vasogénico, que va a estar, por definición, principalmente asociado a tumoraciones, ¿no? Esta imagen hiperdensa que capta contraste, ¿no? Hiperdensa es porque es una estructura altamente vascularizada. Como vemos acá hay estructuras vasculares, ¿no? Que pintan hiperdenso en su recorrido, ¿no? Un ejemplo importante es lo que vemos más abajo, que es el polígono de Willis, ¿no? Tenemos a la arteria cerebral anterior, ¿no? La arteria cerebral media, todo el polígono de Willis está hiperdenso porque está lleno de sangre. Esta tumoración también está altamente irrigada, por eso pinta incluso casi la densidad del hueso, como se darán cuenta, ¿no? Y el edema vasogénico, la característica principal de él va a ser, a ver, edema vasogénico. Oh, está un poco malo. Vasogénico. La característica principal de este edema va a ser una característica que es en dedo de guante. No, mejor lo voy a poner así. Un ratito. Lo voy a poner en escrito. Entonces, ponemos acá cuadro de texto. Estamos hablando del edema vasogénico. Característica uno, imagen en dedo de guante. Característica 2, asociado a tumores. Característica 3, susceptible a corticoide. Y a eso principalmente vemos esta imagen dedo de guante que le digo, es porque el borde entre la sustancia blanca y la sustancia gris que está acá, la sustancia gris es cortical, ya está en la parte más superficial, y la sustancia blanca está profunda, ¿no? Entonces, este límite entre la sustancia gris y la sustancia blanca se marca muy evidentemente. Y eso hace como en la mayoría de literaturas, describen como dedo de guante, que son como infiltrados, ¿no? Que son los surcos de la sustancia gris, ¿no? Que están marcados ahí. Entonces, la primera causa es que está asociada a tumores.
¿ya? Es la primera causa de edema vasogénico. Y este tipo de edema especial es susceptible a corticoides, porque esta inflamación es secundaria a la reacción del cuerpo al tumor, ¿no? Entonces, dando una buena corticoterapia, en la mayoría de casos disminuye, ¿no? Este edema. Bien, pasamos al siguiente tipo de edema que está asociado a otra patología, ¿no? Esta es una tomografía, en este caso sin contraste, en la que vemos, básicamente lo llamativo de esto es dos cosas, ¿no? Una es estos ventrículos que están muy dilatados, ¿no? Las astas frontales, astas temporales, tercero y cuarto ventrículo, ¿no? Están dilatados. Y vemos, así como la imagen anterior, que hay un área hipodensa, en este caso adyacente al ventrículo dilatado, ¿no? Vamos a ver si acá funciona. Este sería el edema eh, intersticial. No, está fallando esto. Entonces este sería otro tipo de edema, que es el edema intersticial. ¿Ya? ¿Por qué se llama edema intersticial? Porque está relacionado con la alteración de la barrera ventrículo-cerebro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el líquido cefalorraquídeo que está contenido en los ventrículos va a difundir al parénquima, ¿no? Y eso va a condicionar una hipodensidad adyacente, ¿no? Y el tratamiento, el manejo, ¿no? De este tipo de edema es una derivación ventricular, o sea, una disminución de la hidrocefalia presente, ¿no? Entonces, vemos aquí, bueno, acá hay una lesión hiperdensa que puede ser una lesión vascular ya tratada, otro tipo de lesión. Acá vemos con artefacto incluso, ¿no? Esta se llama artefacto. Hay una lesión hiperdensa que tiene como rayos, ¿no? Pero esto no quiere decir que se extienda así, sino que esta lesión pequeña, hiperdensa, difunde, ¿no? Un artefacto. Porque debe tener partes metálicas, esta sustancia cuando han tratado la lesión, ¿no? Por eso es que difunde así, ¿no? Esos rayos. Y tiene el paciente acá una derivación ventricular, ¿no? Como vamos acá, derivación ventricular. Ese es el tratamiento, o sea, bajar la presión del ventrículo, ¿no? Vemos que tiene una derivación que drena, ¿no? El líquido cefalorraquídeo del ventrículo y pues lo drena hacia afuera, ¿no? Vemos que esto va a un dispositivo externo que equilibra parcialmente la presión del ventrículo. Este tipo de edema no va a ser tratado, no va a ser posible tratarlo ni con corticoides, ni con osmoterapia, ni con ninguna medicina, ¿no? Endovenosa. Y a veces la única solución es hacer una derivación. Este es otro tipo de edema que acá sí no respeta nada. Recordemos que este edema respeta las áreas distales al ventrículo. O sea, esta área no tiene edema, esta tampoco. Ninguna de las áreas corticales tiene edema, ¿no? En cambio, en el anterior también está circunscrito a lo adyacente al tumor, ¿no? El otro lado del cerebro no tiene edema, ¿no? Entonces respetan, en este caso, la sustancia gris, ¿no? La respeta. En este caso, también respeta su posición, ¿no? Pero este tipo de edema, que es el tercero que les estoy exponiendo, que es el edema citotóxico, no va a respetar ninguna estructura. El edema citotóxico, ¿ya? Las características principales van a ser que están asociados principalmente a ACV, o sea, infartos cerebrales, responden a osmoterapia principalmente, y el tratamiento
pueden ser dos opciones para este tipo de edema. Un antiedema o una cirugía, ¿no? Y les voy a explicar qué tipo de cirugía. Bien, este caso es un infarto cerebral que tiene una particularidad, ¿no? Que es muy extenso en este caso. Abarca la parte frontal, parietal y temporal para abajo, si vamos más abajo. Entonces, esta zona de infarto va a corresponder a una arteria en especial. No ese es un infarto arterial. Va a corresponder a la arteria cerebral media, ya que la irrigación de esta es amplia, ¿no? Va a ser una irrigación que va a irrigar, como les dije, el lóbulo frontal, la mayoría del lóbulo temporal, también parietal, hasta el occipital. No tiene una área importante de irrigación. Vemos que casi el 80% del hemisferio del lado afectado está hipodenso, ¿no? Infarto. Entonces este infarto no es que se quede así. Como es tejido muerto, es tejido necrótico, esto va a generar una reacción inflamatoria importante que al tercer, quinto día va a tener su máximo pico de inflamación. Por ello es que en este caso, en este tipo de infartos, el tratamiento, la opción A o B, va a ser la elección, en la mayoría de casos, la opción B, ¿no? Que es cirugía. Y pues acá en este caso vemos que se ha retirado una parte del cráneo, ¿no? O sea, se ha hecho una craniectomía para permitir que esta hinchazón que está teniendo este tejido no se vaya para el cerebro, sino se vaya para afuera, porque acá ya en el hueso. Recordemos que es una cavidad cerrada, ¿no? El cerebro, por hueso. Por eso es que la mayoría de pacientes con afecciones de ese tipo se mueren, porque el cerebro se inflama hacia adentro, ¿no? Hacia, el agujero magno, que es la única salida que hay, ¿ya? Entonces, en este caso, el tratamiento fue cirugía. Si son infartos más pequeños, un infarto en esta zona, ¿no? Que pues se puede hinchar, ¿no? En el máximo día de edema, puede hincharse hasta esta zona tal vez. En este caso, un infarto más pequeño, de una rama más distal, si el tratamiento de elección va a ser antiedema, ¿no? Cuando el infarto ya está establecido, ¿no? Eso quiere decir después del primer día del infarto. Porque antes, en las primeras 24 horas, hablamos de otro tipo de tratamientos, ¿no? Como sería una trombólisis o una trombectomía, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, eh, esa es la principal causa, yo diría la única, porque este infarto sí no respeta sustancia gris, sustancia blanca, todo afecta, no le importa, ¿no? Nada de eso. Ahora bien, siguiendo con los ejemplos que me parecen más prácticos para aprender, ahora vamos con otro tipo de lesiones, que son las lesiones hemorrágicas. Bien, acá podemos ver, bueno, hay un cerebro, ¿no? Que pues está aparentemente sin mucho edema, hay surcos, ¿no? Vemos acá los surcos, vemos las fisuras de Silvio presentes, ¿no? Eso es un signo de que es un cerebro que no está comprimido, que no hay un edema importante. Pero seguimos subiendo y vemos acá, sobre todo en este corte, hay una lesión hiperdensa, ¿no? En esta región, ¿no? Frontal, que cruza la línea media, ¿no? Porque por acá pasa la hoz del cerebro. Entonces, para los hematomas intracerebrales, el tratamiento de elección va a ser, perdón, el método de diagnóstico de elección va a ser una tomografía sin contraste. Para cualquier tipo de sangrado, el mejor examen inicial es una tomografía sin contraste para determinar dónde está, qué tipo de sangrado es y armar nuestras sospechas diagnósticas.
Hay varios tipos de hematomas, ¿no? En este caso, ese tipo de sangrado es impresionante diagnóstica de una hemorragia subaracnoidea por el tipo de sangrado que es. Eh, Vamos pasando más arriba. Este parece un hematoma, pero no es, ¿no? Pero vamos más arriba y vemos una característica importante de la hemorragia subaracnoidea. Lo principal que va a pintar son los surcos. Miren, los surcos, así como estos corticales, acá hay también hay surcos del- de los giros frontales mediales, ¿no? Porque también hay, el lóbulo frontal termina acá, ¿no? De cada lado del cerebro. Y también hay surcos. Entonces vemos que se pintan de hiperdensos cuando normalmente deberían estar hipodensos, ¿no? Y vamos más arriba, más claro se ve todavía, ¿no? Se dibujan los surcos hiperdensos porque están llenos de sangre, ¿no? Y acá también hay áreas parchadas de sangrado, ¿no? Que ocupan los surcos. Entonces, en este caso, si hay una hemorragia subaracnoidea espontánea, con justa esta distribución, podemos sospechar de una ruptura neurismática, ¿no? Que es la primera causa de hemorragia subaracnoidea espontánea, ¿no? Una ruptura neurismática, que pues obviamente al sospechar una lesión vascular, necesitamos complementar nuestro estudio con el segundo paso, que sería una angiotomografía cerebral. Y este estudio obviamente sí es contrastado, ¿no? Y nos va a permitir ver en 3D los vasos cerebrales, sobre todo las arterias, ¿ya? Bien, ahora vamos con otro tipo de lesiones, en este caso, siguiendo con el edema vasogénico. Esto es una tumoración con una particularidad, ¿no? Esta es la tumoración, vemos esta lesión circular, ¿no? Que está circunscrita. Esta sería la tumoración, que es hipodensa. No, esta es una tomografía sin contraste, como verán. No, esta sí es con contraste, esta es con contraste, pero esta es sin contraste. Entonces vemos esta tumoración que está circunscrita por esta lesión hiperdensa que está encima, ¿no? Que la están volviendo. Entonces esto se definiría como un tumor sangrante, ¿ya? Un tumor sangrante, ¿ya? Y pues este tipo de lesiones tienen dos etiologías principales, ¿no? Hay tumores primarios, o sea, tumores del cerebro que sangran como debut. No, lo más frecuente es que debuten sangrando. En este caso estamos hablando de los sarcomas cerebrales, ¿ya? Esta lesión de sarcoma debuta, es un tumor de alto grado, ¿no? La evolución es corta del paciente. En un mes ya están con clínica importante, porque vemos que esta tumoración es muy grande. Y pues se toma tomografía y se descubre esta tumoración con sangrado, ¿no? Y si es secundario, secundario a un tumor en otro lado, ¿no? Que esta es la causa más frecuente de tumoraciones cerebrales, que es las metástasis, ¿no? Las metas. ¿Cuáles son? Pero hay tumores que pues particularmente tienen una alta incidencia de sangrado cuando afectan al cerebro, como secundarismo. En la cabeza está el melanoma. Más del 90% de melanomas con metástasis del cerebro, el tumor es sangrante, ¿ya? Luego, en segundo o tercer lugar, estarían pues los tumores de pulmón, ¿no? Los de células pequeñas, los más agresivos, ¿ya? Y de colon también es frecuente, de colon. Esos serían como el top 3. Entonces, en este caso, el edema, obviamente, como es un tumor, va a ser el edema vasogénico, ¿no? Como ya estamos repasando, ¿no? Lo que ya hemos dicho. ¿Qué edema va a ser acá? El edema vasogénico, ¿ya? Bien, acá vemos otro tipo de tumor.
Vamos a otro tipo de tumor que tiene otras características diferentes, ¿no? Hay una tumoración hiperdensa, ¿ya? Y esta lesión es hipodensa, ¿no? Pero no es como un sangrado, este sí es el tumor. Este sí es el tumor, pero es denso, ¿no? Tumor. Y esta lesión hipodensa es un quiste. Hay tumores también que se asocian a quistes. Los quistes tienen una densidad baja porque es líquido, ¿no? Como el líquido del ventrículo, ¿no? Comparamos, si ustedes comparan con el ventrículo, que este es LCR, que es líquido, cristalino, ¿no? Cristal de roca, esta lesión del quiste también va a ser líquida, ¿no? Va a ser similar al ventrículo. Así ustedes pueden diagnosticar un quiste. Y es una lesión con bordes, bien definida, ¿no? Y la densidad es similar al ventrículo, es un quiste, lo más probable. Y eso es importante porque incluso en el hospital hay médicos residentes, especialistas, que confunden esto con otras lesiones. ¿Ya? Entonces, esta es una tumoración asociada a un quiste. Y esta imagen es muy frecuente, sobre todo en pacientes pediátricos, porque estamos hablando con alta sospecha de una tumoración que se llama un astrocitoma, astrocitoma pilocítico, ya que es un tumor muy frecuente que afecta a la población pediátrica, ¿ya? Y es de bajo grado, o sea, es una tumoración benigna que se demora mucho en crecer, que es un paciente que viene con una historia de más de 6 meses, un síndrome de fosa posterior, que sería más que todo mareos, por ahí diplopía, tal vez, discoordinación, caídas, pero muy en específico porque es una tumoración que crece lento. Y sobre todo estas tumoraciones de bajo grado que crecen lento, los pacientes, pues, el cerebro se va acomodando a esta tumoración, a estas tumoraciones. Y los pacientes van adaptándose, ¿no? Y haciendo compensación a los déficits, ¿no? Que genera el tumor. Por eso es que es un poquito más difícil el diagnóstico. Igual, en todos estos pacientes el tratamiento es quirúrgico, obviamente, ¿no? Tiene que salir los tumores. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, duda. La clase que seguiría sería resonancia para ya empezar con a escribir una resonancia normal, ¿no? Para seguir con las demás. Igual, cualquier duda que tengan por el grupo también pueden consultar. Hasta luego.